Mis hermanos, buenos días. Damos gracias al Señor porque nos permite poder reunirnos un día más. Terminó una semana laboral y podemos estar juntos para escuchar la palabra del Señor y para poder también alimentarnos un poquito de lo espiritual. Antes de comenzar en esta mañana, los invito a que demos gracias al Señor a través de una oración. Bendito y amantísimo Padre Celestial, delante estamos de tu presencia para dar gracias por tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos das de poder estar vivos, respirando, Señor. Hay tanta gente que ha perdido la vida durante este último tiempo, producto de la pandemia, de enfermedades, Señor, personas que no han podido ser atendidas por otras patologías, por otras enfermedades. Pero tú has guardado nuestras vidas, has guardado nuestros corazones, has guardado nuestras almas. Y aquellos que han tenido que pasar por la enfermedad o por la prueba, podemos dar gracias porque ya están mejor. Señor, agradecemos tu misericordia. Te rogamos que en esta mañana tu amor y tu piedad sea sobre cada uno de nosotros. Que las alabanzas que sean entonadas hoy sean para tu gloria, Padre Celestial. Que tú pongas oído y puedas responder las oraciones y las peticiones de oración por los enfermos que compartirá con nosotros nuestra hermana Rosita. Que tú hables, Padre Eterno, a través de tu palabra y que uses a nuestro hermano Cristian como instrumento para compartir con nosotros tu palabra, lo que tú nos quieras decir. Padre Celestial, bendice nuestras vidas, nuestros corazones. Únenos a ti, líganos a ti, Padre Celestial, y abre nuestros ojos para que podamos ver tu amor, tu justicia y tu misericordia. Agradecemos todo esto, Padre Celestial, lo suplicamos, lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, avisos para esta semana. El día lunes hay reunión de Dorcas a las 20 horas. Recuerden que nuestra pastora envía al grupo de Dorcas el enlace para que se puedan reunir vía Zoom. También el día martes, reunión de niños a las 20 horas. Miércoles Pentateuco. Ya vamos por la mitad del libro de Pablo Hoff, así que está súper interesante. Aquellos que no lo pudieron tomar, em, piénsalo para la próxima oportunidad que se ofrezca un curso porque de verdad está muy muy bueno. El día jueves, reunión general a las 20 horas y el día domingo como hoy, reunión también general. Próximas actividades a realizar el día viernes 23 de julio a las 19 horas. Culto de la agrupación pastoral de la Florida. Ya nos entregarán más información durante las próximas reuniones. Y también el día 24 de julio a las 18 horas el evento de matrimonios. Es un evento bien bonito que está preparando el grupo de inclusión con el grupo de adultos jóvenes, así que los matrimonios prepárense porque van a pasar un día o una tarde muy bonita. Para el día de hoy en la sección infantil estarán los niños Guamán Rodríguez, la Eli y el Elías. Nos van a estar regalando también una canción. En la oración especial nuestra hermana Rosita Villegas y en la predicación nuestro hermano Cristian Sandoval. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes a continuación una reflexión breve. Durante este último tiempo me he cuestionado algunas cosas. Em, en la última clase que tuvimos de Pentateuco el miércoles pasado, dentro de las reflexiones que se compartían, eh, a- se hablaba acerca de eh, que la vida tiene también tiene pruebas, de que cada uno vive un proceso para lograr un crecimiento en lo humano, en lo personal y también en lo espiritual. Y también salió el comentario de que muchas veces nosotros decimos que ingratos, que malagradecidos fueron eh, las- los del pueblo de Israel quejándose del Señor, siendo que los había bendecido y todo eso. Em, pero a veces nosotros vemos la misericordia del Señor, vivimos por la misericordia del Señor, respiramos por su misericordia y hemos visto y hemos sido bendecidos por Él de maneras increíbles. Y aún así, nosotros también nos quejamos.
Y digo nosotros porque yo también he caído en eso. Em, Últimamente he pensado mucho, me he cuestionado mucho acerca de em, cómo algunas personas pueden cometer injusticias o hacer cosas malas o defenderse ellos sin importar el daño que puedan hacerle los demás. Y yo pensaba cómo es posible que puedan salirse con la suya dañando a otros sin importarles nada y parece que todo les sale bien. Y me dio vuelta mucho eso. Uno puede ver injusticias en todos lados. Uno puede ser víctima de una injusticia, puede ver la injusticia que se comete a otras personas en el trabajo, en la vida, en todo ámbito. Pero también uno puede cometer injusticia. Y pensaba en eso y dentro de las conversaciones mentales a veces que uno tiene con el Señor, no solo en la oración, sino que también durante el día empieza a funcionar la cabeza, como dice nuestro hermano Lagos, empieza la calavera acá a procesar información, a dar vueltas a las ideas y pensaba, Señor, ¿por qué hay gente que parece que se sale con la suya? Gente que no mide consecuencias o porque hay gente que hace lo que quiere, daña a otros o se aprovecha de otros y las cosas le resultan bien. ¿Cómo es posible que haya injusticia? Y pidiéndole al Señor que me hablara para compartir con ustedes una reflexión hoy día, abro la Biblia para ver qué es lo que el Señor me podía permitir compartir con ustedes. Eh, y me encuentro con Habacuc, uno de los libros cortitos del Antiguo Testamento, un libro chiquitito, 3 capítulos nada más, pero con una profundidad y con una sabiduría que uno no percibe hasta que se encuentra con ello. En Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3 está Habacuc quejándose de la injusticia. Está quejándose con Dios por la injusticia. Y Habacuc, capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y en el versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Está Habacuc ahí, reclamándole al Señor, diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Como si Dios no respondiera. A veces vemos cosas que son injustas, vemos cosas que no corresponden, y podemos reclamarle al Señor y decirle, pero ¿cómo tú, que estás en todo lugar, tú que todo lo sabes, cómo es posible que no veas esto? ¿Cómo puedes permitir esta injusticia? Y Habacuc, yo creo que superado, va y le reclama al Señor. Y se queja, porque no solamente un reclamo, es una queja. Él va y se queja y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Uno muchas veces se ciega viendo todo esto, viendo todo lo malo, y dice, Señor, ¿por qué? Pero Jehová le responde a Habacuc. En el capítulo 2, versículo 3 le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. Y en el versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La semana pasada en la predicación nuestro pastor decía que a veces nosotros sufrimos cosas, pero son consecuencias de nuestros actos, son decisiones que nosotros tomamos. A veces el Señor nos permite vivir cosas. Aquí Habacuc está hablando de injusticia, de las cosas que él ve. Él ve injusticia, ve violencia, ve que están pasando cosas malas y el Señor no responde. Y como bien conversábamos en la clase de Pentateuco de la semana pasada, todo tiene un tiempo y un proceso. Y el Señor nos permite vivir cosas. Y el Señor nos permite pasar tiempos en los que Él parece que no nos escucha, pero Él tiene su silencio. Muchas veces nosotros hablamos y le pedimos al Señor y oramos y esperamos que nos responda ya. Pero a veces el Señor permite que no tengamos la respuesta de inmediato porque también quiere forjar en nosotros la paciencia. Yo creo que ahora más que nunca, durante este periodo de pandemia, este periodo en que todo es incierto, que cambian las cosas, que si hay permiso, que no hay permiso, que volvemos al trabajo, que no volvemos, y que si hay turno, y que si no hay turno, y cómo va a pasar, que por ejemplo nosotros en el trabajo, Campus San Joaquín, trabajo en la Universidad Católica, lo abrieron una semana, se supone que íbamos a turno, cuarentena, se vuelve a cerrar el campus. Ahora vamos por la segunda semana en turno presencial. Ya fueron unos compañeros la semana pasada, se supone que esta semana me toca a mí, pero nada se sabe porque el lunes o el jueves nos podemos encontrar con sorpresa, cuarentena todo y se cierra todo y incertidumbre. Y es increíble, pero incluso estando en pandemia, las injusticias se cometen igual. Dicen que el mal no descansa, pero Dios tampoco. Aunque nosotros veamos injusticia y aunque nosotros pensemos que el Señor no escucha, sí, Él escucha. Él tiene un tiempo para respondernos. En el capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis hermanos, hay un detalle súper importante en la respuesta que le da Jehová a Habacuc. En el versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin. No le dice a Habacuc, esto va a terminar luego. Le dice, la visión tardará aún por un tiempo. Si nosotros pensamos que Dios no nos escucha, estamos mal. Él sí escucha. Si nosotros creemos que el Señor no va a responder nuestras súplicas o va a dejar que se cometa injusticia, estamos equivocados. El Señor no tolera la injusticia. Esperemos. Probablemente, como con Habacuc, tardará aún por un tiempo, más apresúrese el fin. Y no mentirá, aunque tardare, esperémoslo. Veremos cómo el Señor obrará justicia. Lo único que podemos hacer es pedirle al Señor misericordia. Eso es algo que yo aprendí desde niña, que nos enseñaron mis papás, que también aprendimos en la iglesia. El Señor dice, mía es la venganza. Él da el pago. Nosotros no pidamos al Señor para que los castigue. Muchas veces pensamos, hoy me gustaría tener el don que tenía el profeta y decir que fuego los consuma.
Pero ¿no hemos pensado también que nosotros también hemos cometido injusticia? Y si cometemos injusticia y dañamos a alguien, ese mismo fuego que nosotros queremos que consuman los demás nos puede consumir a nosotros. Lo único que podemos procurar es hacer las cosas bien, tener un alma recta. El Señor dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor no tolera la injusticia. Dios es justo, es perfecto, es bueno. Y muchas veces pensamos que el Señor permite que hagan las cosas, que sucedan las cosas, que suceda la injusticia. Hay algo que se llama libre albedrío. Y como bien decía mi pastor, a veces nosotros vivimos situaciones complejas porque nosotros lo propiciamos. En el caso de la injusticia, las personas causan daño. Nosotros lo único que podemos pedir es misericordia y esperar porque el Señor, aunque tarde, Él no tardará, dice, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque se demore un poquito, el Señor nos deja las cosas así. Nosotros pidamos misericordia, roguémosle al Señor no caer en la injusticia, que no sea que por nuestra causa los demás se vean perjudicados. Mis hermanos, damos gracias al Señor y ahora los dejamos con el servicio del día de hoy. Que el Señor los bendiga. ¿Ya? Ya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu Digno y santo el Cordero, inmolado
Santo, levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Tan grandiosa, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable, tu misterio glorioso es. Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta,
Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré. Yo te adoraré. Te adoraré. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Un gusto saludarles en esta mañana. Creemos que este es el día del Señor y de esa forma lo vamos a tomar, esperando que el Señor nos bendiga en todo lo que hagamos a través del desarrollo de este servicio. Quiero dar gracias por esta semana, por mi familia, por todo lo que el Señor ha provisto. Dice su palabra que sus misericordias son renovadas de día en día. Vamos a compartir en esta mañana una palabra del Señor. Yo quiero invitarle que usted pueda, ahí donde está, abrir su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Vamos a estar compartiendo la lectura de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Y damos lectura a su palabra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir dirección del Espíritu Santo para poder compartir algunos minutos respecto a este mensaje. Cierre sus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por este momento. Alabamos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos, te tributamos la gloria, como declaraba la alabanza que compartía nuestra hermana Alejandra. Tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien era y quien ha de ser y ha de venir. Padre, te damos gracias por este momento. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Te declaramos como el Señor de nuestras vidas. Padre amado, te bendecimos y te adoramos. Y en esta hora rogamos que tú en tu misericordia también nos puedas perdonar de nuestros pecados y de nuestras faltas y nos pongas en comunión para este momento en donde seremos bendecidos por el alimento de tu palabra. Rogamos la gracia y la dirección de tu Espíritu Santo, que esta palabra fluya como un bálsamo, como un refrigerio para muchas vidas, que esta palabra sea un momento de restauración para tantas personas que lo están pasando mal en este momento. Señor eterno, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre amado, permite que sea revelada tu palabra, esa luz venga sobre nuestras mentes, Padre eterno, tú puedas también reprender toda potestad, toda tiniebla, retroceda en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Dios amado, puedas en esta hora hablarnos directamente conforme sea tu voluntad y conforme sea nuestra necesidad personal. Padre amado, usa el instrumento, al mocito por misericordia. Tú, Señor, y no yo.
que sea tu presencia y no la mía. Por misericordia lo rogamos, lo pedimos a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este momento. Quiero contarles de que le hemos puesto un título al mensaje de esta mañana, y el título que le agregamos es la importancia de aplicar. La importancia de aplicar es el título de este mensaje. Vamos a hablar de aplicar, vamos a hablar de aplicación y lo vamos, ¿cierto?, a enlazar con lo que nos enseña la palabra del Señor. Quiero pedirle al señor director que nos acompañe con algunas imágenes que quiero mostrarles. Tengo ahí unas imágenes de una estructura ubicada en la localidad de Valdivia, ¿sí? Y este es el famoso Puente Caucau. El famoso Puente Caucau, usted se recordará de esta obra de ingeniería que ha dado mucho que hablar y lamentablemente ha dado que hablar de forma negativa, no de forma positiva. Sí, yo hace algunas semanas estuve en Valdivia por mi trabajo y estuve visitando algunas plantas productoras y me encontré con una persona que había participado de esta obra. Entonces ahí tenemos el puente original del Caucao y en la siguiente imagen, por favor, señor director, tenemos un poco el diseño de lo que se encontró como defectuoso en este tema, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vemos de que este puente se cometió un error. Primero, fue el primer puente, era una gran obra porque era el primer puente levadizo de Chile, ¿sí? Y lamentablemente uno de los tableros que conforman el puente fue instalado al revés, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Que el puente sufría una desviación de 75-80 centímetros entre su eje estructural y su parte móvil, y esto claramente afectaba la parte levadiza, afectaba sobre todo el carril de las bicicletas, la ciclovía y la parte peatonal, ¿cierto? El carril de la bicicleta quedaba a la derecha en una mitad y a la izquierda en la siguiente mitad, afectaba consecuentemente el drenaje del puente porque no había continuidad en el carril. ¿Sí? Lo grave de esto fue que si bien detectaron ciertas anomalías en las fases de prueba, esto tuvo muchos años en nuestro país, desde el 2011, 2014, 2015, se pretendía entregarlo en 2014, se extendió esta situación producto de esta falla, de este error garrafal, ¿cierto? El problema final se detectó al acabar de montarlo y no antes. Antes se detectaron solamente ciertas anomalías, se rompió un cilindro, una serie de cosas, pero el problema final ya se detectó al momento del montaje. Entonces, dentro del plan, me contaba esta persona que yo me encontré allá en Valdivia, nos pusimos a conversar, me contaba que dentro del plan estaba un paso que aparentemente se saltaron los ingenieros, los profesionales, los arquitectos, que era la etapa de validación del ensamblaje. Y la validación del ensamblaje era un paso que estaba dentro de la planificación, dentro de la carta GAN, ¿cierto? Y de la evaluación de proyecto, y ese paso también se lo saltaron, por lo tanto no detectaron estos errores. Luego de los años, el gobierno al final reconoce que la culpa no era de la constructora española, había todo un juicio, toda una demanda, sino que habían serios errores de diseño. O sea, habían serios errores en el diseño original que había salido desde Chile, de parte de los profesionales, de los ingenieros, de los que planificaron el tema, y que además habían saltado ciertos protocolos en la aplicación del montaje. Finalmente, la justicia chilena exculpa, después de muchos años, a la empresa española y las pérdidas son millonarias. Entonces, saquemos nomás la imagen, por favor, señor director, muchas gracias. Este es el famoso Puente Caucau en la localidad en la ciudad de Valdivia, ¿sí? Ahora, Discovery Channel, ustedes saben que emitió un programa muy famoso que dio la vuelta al mundo. Ellos tienen un programa que se llama Grandes Fracasos de la Ingeniería y catalogaron el hecho como un horror de cálculo, y hay otro reportaje, otro artículo que dice cuando no se aplica lo aprendido. Y con esto titulan, cuando no se aplica lo aprendido, titularon el tema del famoso error garrafal del Puente Caucao. Entonces recuerdo claramente que cuando llegó uno de mis últimos jefes, yo fui trasladado de las plantas, ahora estoy en el edificio corporativo trabajando en un proyecto de implementación. Uno de los gerentes de plantas, gerentes de operaciones, nos da la primera charla, ¿cierto? Él tenía mucha experiencia
Y recuerdo claramente cuando él nos junta todas las jefaturas, las sugerencias, los jefes, y nos dice, por eso en Chile, en la última década, los ingenieros son tan mal mirados, sin ofender a nadie que haya estudiado ingeniería. En Chile son tan mal mirados los ingenieros, él es ingeniero, por cierto, porque no son capaces de aplicar los conocimientos adquiridos, no son capaces de interpretar, de aplicar, de detectar fallas. Se dice, me contaba esta persona que yo conversé en Valdivia, de que había más de 40 profesionales en la instalación del puente y en el diseño. Me decía, ninguno de los 40 profesionales fue capaz de detectar este error. Ninguno. 40 profesionales. Imagínese usted. Entonces, viene a la luz de inmediato el reportaje de Discovery Channel cuando no se aplica lo aprendido, un horror de cálculo que dio la vuelta al mundo, lamentablemente, y las pérdidas millonarias. Entonces, quería iniciar con este ejemplo, a propósito de mi última visita a Valdivia, del famoso puente Caucao que dio la vuelta al mundo como un error, como algo realmente ilógico, pero que causó millonarias pérdidas. Hasta el día de hoy tiene sus efectos, no solamente en Valdivia, sino en todo el país. Entonces, cuando hablamos de la importancia de aplicar y lo llevamos al contexto bíblico, generalmente, mis hermanos, tenemos que hablar necesariamente de la teoría, el concepto de teoría y el concepto de práctica, ¿sí? Lo vemos en la vida académica que nos prepara para la vida laboral, entendiendo la teoría, ¿cierto? Como el estudio, el conocimiento, las ideas, toda la parte teórica. Y la práctica es poner en acción lo aprendido. También se le conoce como la ejecución. Cuando hay muchos proyectos que se desarrollan, viene toda la planificación y después viene todo lo que es la ejecución, ¿sí? Entonces ahí conjugamos ambas facetas, la parte teórica con la parte práctica. Quiero citar también una cita de un escritor alemán bien famoso, Johann von Goethe. Y Goethe tiene una frase muy particular que a mí me encanta. Y Goethe, este escritor alemán, dice, no basta, lo voy a citar textual, no basta con saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también actuar. Interesante. Que el Señor nos bendiga. Entonces, Goethe hace este postulado, no basta con saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también actuar. ¿Qué significa? Entonces, ahora si buscamos la definición secular, ¿qué significa aplicar? El título de este mensaje es la importancia de aplicar. Y aplicar, si nos vamos a la definición secular, dice poner en práctica los procedimientos adecuados para conseguir un fin o un resultado. Hay otra definición que a mí me gusta mucho más, que dice emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento o principio aprendido a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o en algo. Bendito sea Dios. Esto es muy interesante. Entonces ahora, en base a estas definiciones, vamos a desmenuzar un poquito el texto de Santiago, que es muy aplicable, ¿cierto? Siguiendo el término para nuestra vida y para el tiempo que estamos viviendo. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, ¿cierto?, al hombre que se ve en un espejo, pero luego se olvida y se va, dice Santiago. Entonces, al final agrega en el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, persevera en la palabra de Dios, ¿cierto? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en otras palabras, el apóstol está diciendo, no es solo oír, porque se te va a olvidar, dice. Al hombre se muestra en un espejo y al rato se le olvida cómo estaba, si estaba bien vestido, si estaba bien afeitado, bien peinado, no sé qué. No es solamente oír, dice Santiago, porque se te va a olvidar, sino que es también poner en práctica lo que oíste y lo que aprendiste. Bendito sea Dios. Aplicar lo que recibiste, está diciendo el apóstol Santiago. Y el que hace esto, el que no es solamente un oidor, no es solamente un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra, un hacedor de la voluntad de Dios, un hacedor de la palabra de Dios, será bienaventurado, será bendecido, será exitoso en todo
lo que hace. Que el Señor nos bendiga. Analicemos ahora, quiero citar el libro de Filipenses en dos versiones, en la Reina Valera 1960 y luego en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 4, versículo 9, para entrar un poquito más en detalle con lo que estamos conversando en esta mañana. Filipenses 4, 9. Primero, la versión tradicional Reina Valera 1960 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y también quiero citar ahora el mismo pasaje de Filipenses 4:9 en la versión NTV. Y fíjese lo que dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, en otras palabras, como consecuencia, el Dios de paz estará con ustedes. Bendito sea el Señor. Como consecuencia de poner en práctica lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que vieron, lo que escucharon de mí, entonces, como consecuencia de, el Dios de paz estará con ustedes. Ahora ya no es Jesús hablando, ahora es el apóstol Pablo que viene a sus discípulos y les dice lo mismo que Jesús. Es necesario recibir, es necesario escuchar, es necesario abrir el oído, es necesario aprender. De ahí viene, ¿cierto?, la palabra discípulo, que el que sigue, el que aprende de un maestro, es necesario aprender, pero también es necesario aplicar. La importancia de aplicar. Le dice Pablo, no se dice, en el fondo, no solo se trata, dice Pablo, que me escuchen, no solo se trata que aprendan de mí, la clave está en que pongan en práctica, aplicar, ¿cierto?, lo que han aprendido de mí. Dice Pablo, la clave está en que obedezcan lo que han visto en mi vida. Y como consecuencia, el Dios de paz estará con ustedes. Bendito sea el Señor. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Se da cuenta, mi querido amigo, mi querido hermano, la importancia de aplicar la voluntad de Dios, de aplicar la palabra de Dios, de obedecer? El aplicar va de la mano con la obediencia. Y no es solo quedarnos en la parte teórica. Hoy día, lamentablemente, ¿cierto? Nuestra parte académica se ha visto menguada y afectada la parte laboral en nuestros países. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra gente, nuestros estudiosos, nuestros profesionales se quedan solamente con el marco teórico y no desarrollan la parte práctica. Bendito Dios. Yo le contaba la vez pasada de que he tenido muchos jefes en mi vida laboral y el último fue uno de los que más me enseñó, y él me decía: a mí no me interesa el título universitario que tú tengas, a mí me interesa que seas capaz de aplicar, ¿cierto?, en el trabajo tu sabiduría o tu expertise o tu experiencia, ¿sí? Entonces, se me viene a la mente todo este tipo de situaciones porque al final tiene toda lógica respecto a lo que nos está enseñando también Santiago. Y acá en Filipenses, claramente, el apóstol Pablo nos está dando la clave, nos está dando los tips que nos van a ayudar a desarrollar nuestra vida en la fe. Entonces, el apóstol Pablo acá en Filipenses nos dice: cuando tú aplicas la palabra, el Dios de la palabra respalda tu vida. Eso está diciendo. Cuando tú aplicas la palabra, el Dios de la palabra respalda tu vida. No se trata solo de venir a la iglesia, mis amados hermanos. No se trata solo de escuchar. No se trata solo de leer la Biblia. No se trata de ver los cultos por YouTube, por Facebook. Se trata de salir y obedecer la palabra, la importancia de aplicar. Eso es lo que va a hacer que Dios esté con nosotros. Salir y aplicar y obedecer y poner en práctica la palabra va a hacer que Dios esté con nosotros. Bendito sea Dios. Porque cuando usted aplica la palabra de Dios, usted se está poniendo de acuerdo con Dios.
Cuando usted aplica la palabra, usted, ¿cierto?, se está en comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Cuando aplicamos, estamos siguiendo las instrucciones del Padre y Dios respalda siempre su palabra. Dios respalda siempre su palabra. Bendito Dios. Y es ahí que su palabra se torna viva y eficaz. Es ahí que su palabra no regresa vacía. Es ahí que su palabra da frutos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros no solamente la escuchamos, no solamente la aprendemos, no solamente la escudriñamos y la leemos, sino que la aplicamos y la ponemos en práctica, en ese momento nos ponemos en contacto, en comunión, nos ponemos de acuerdo con el Padre y es ahí cuando el Padre respalda su palabra y respalda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Dios, hermanos amados, Dios no respalda solo buenos deseos. Dios no respalda solo buenas intenciones. Dios respalda cuando aplicamos su palabra, porque como decíamos, en ese momento Dios se pone a nuestro lado y está con nosotros. Los buenos deseos son lindos, las buenas intenciones son bonitas, el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, pero Dios respalda, ¿cierto? Cuando aplicamos su palabra, porque en ese momento Dios se pone de tu lado, amigo querido, y Dios está contigo. Bendito sea el Señor. Interesante lo que nos comparte acá y lo que nos enseña Filipenses. Quiero citar ahora también Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Lo reitero, cualquier cosa que pidamos, dice Juan, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos, subraye, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amigos queridos, ya no es Jesús hablando, ya no es Pablo enseñando, ahora es Juan, el discípulo amado, quien está confirmando la importancia de aplicar. Juan dice, yo recibo todo lo que pido, está diciendo Juan, yo recibo todo lo que pido no porque le caiga bien el maestro, no porque sea el discípulo amado, porque sea el favorito de Jesús. Bendito sea el Señor. Yo recibo todo lo que pido porque obedezco y porque aplico su palabra y su voluntad. Bendito sea el Señor. Juan está diciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas, y aplicamos las cosas que son agradables de Él. Por lo tanto, cualquier cosa que pidamos, Él nos la concede. Bendito sea el Señor. Entonces Juan está confirmando lo que nos enseñó Jesús y está confirmando lo que nos enseñó Pablo. Bendito Dios. Ahora, debemos entender bien que aplicar, recuerde usted el título de este mensaje, la importancia de aplicar. Aplicar implica acción y una acción obediente. Porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios opere en nuestra vida, necesita una acción de obediencia. Y esa es la diferencia, amigos queridos, con simplemente estudiar la palabra. Es muy lindo estudiar la palabra, por cierto, escudriñarla. Pero la acción, ¿cierto? Aplicar, dijimos, implica una acción, tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con pasos a realizar, tiene que ver con prácticas concretas. Bendito sea el Señor. Lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Generalmente cuando se levanta un proyecto, ¿cierto? Cuando hay una idea, hay un diseño, se hacen las dos grandes, etapas. Son muchas más, pero lo resumimos en dos. La planificación y luego la ejecución. Podríamos decir la planificación en un marco teórico, el diseño, el desarrollo, el cálculo, la evaluación, la evaluación de costos, todo lo que viene ahí, y después la ejecución, que es la operación misma, que es el aplicar
lo que planificamos y lo que diseñamos. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo poder aplicar la palabra de Dios? Es una interesante pregunta, es una muy buena pregunta. Y yo traté de buscar algunos tips que nos entrega la palabra del Señor, algunos consejos, algunos ejemplos prácticos, y llegué a la conclusión de 3 grandes etapas para poder aplicar la palabra de Dios. Primero, conocer. Número 1, conocer. Debemos conocer, por cierto, la voluntad de Dios. Esto implica, ¿cierto?, leer la Escritura, escucharla, meditar. El salmista decía, yo medito de día y noche en tu ley. Bendito sea el Señor. Entonces, es necesario, es basal poder conocer la voluntad de Dios, leerla, escucharla, meditarla, reflexionarla. Bendito sea el Señor, es muy necesario para entender qué espera y qué demanda y qué nos ordena el Padre. Número 2, debemos conectarla. Debemos conectarla, conectar los principios bíblicos a la vida cotidiana. No son solo historias, hermano. Lo que estamos leyendo no es solo historias, pasajes, leyendas. También hay que conectar los principios bíblicos, lo que leemos en la Escritura, conectarlo con nuestra vida, no quedarlos como que, ¡ay, qué linda la historia! Qué linda la historia, ¿cierto?, de Gedeón, qué linda la historia de Moisés, qué linda la historia de Jesús y Nicodemo. Hay que aplicar, hay que conectar lo que leímos, lo que aprendimos, lo que escuchamos, ¿cierto?, con nuestra vida cotidiana. Bendito sea Dios. Una buena estrategia es buscar la causa raíz, por ejemplo, ante alguna situación que estemos viviendo, ante algún problema. Por ejemplo, alguien puede decir, hermano Cristian, yo tengo un problema y necesito controlar la ira, por ejemplo. Necesito controlar la ira. Entonces, una buena estrategia es buscar el principio bíblico que dice al respecto de la ira. Entonces aquí yo había buscado este ejemplo y dije, vámonos a Santiago capítulo 1. Santiago 1, 19, me parece que es, claro, Santiago 1, 19, dice, mire, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Verso 20, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Entonces ahí tenemos un principio bíblico, ¿cierto?, que nos ayuda en el manejo y en el control de la ira. Entonces estamos conectando lo que estamos aprendiendo. Lo leemos, lo analizamos y lo conectamos con nuestra vida cotidiana. El principio bíblico que dice respecto al manejo de la ira, y lo acabamos de leer ahí en Santiago 1, 19 y verso 20. Bendito sea el Señor. Y número 3, para cómo poder aplicar la palabra de Dios, dijimos primero conocer, segundo conectarla y número 3, orar y actuar. Orar y actuar. No es fácil aplicar la palabra. Es un desafío. Es un desafío. Sin duda el Señor a los que llama les dice claramente, esto no es para cobardes, esto es para valientes, ¿cierto? Y yo no los llamé para andar por cola, sino por cabeza. Bendito Dios. Entonces, aplicar la palabra, obedecer a la palabra no es algo sencillo, es un tremendo desafío. Entonces acá lo que anotamos en el punto número 3, orar y actuar. Entonces, lo que podríamos decir es que, por ejemplo, antes de acumular rencor, es mejor orar y pedir gracia al Espíritu Santo para interceder por esa persona que me ofendió, ¿cierto? Buscar una instancia, orar, pedir gracia al Espíritu Santo para buscar un momento, una instancia de conversar con la persona, con aquel que se equivocó. Eso se llama restauración. Restaurar al hermano que se equivocó, a la persona que cayó, a la persona que me ofendió, ¿sí? Entonces, decíamos, primero conocer, segundo conectar lo que estamos aprendiendo a nuestra vida cotidiana, tercero orar y actuar. De esta forma estamos aplicando la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice, a propósito del ejemplo que acabamos de dar, hermanos, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí estamos aplicando un principio bíblico respecto a aquel que se equivocó. Estamos orando por esa persona, ¿sí? Tiempo atrás hablábamos de la trampa de la ofensa, ¿se recuerda usted?
Estamos orando por esa persona, estamos aplicando el principio de la empatía, me pongo en el lugar del otro, en los zapatos del otro, pero también estoy buscando una instancia para restaurarle con espíritu de mansedumbre, aplicando la palabra del Señor. No es solo orar, mi hermano, no es solo orar por esa persona, es también dar el paso, es también actuar, es también aplicar, es también aplicar. Bendito sea el Señor. Algunos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos muchos ejemplos que nos enseñan la importancia de aplicar. La mujer con el flujo de sangre. ¿Usted se acuerda de la historia? Hacia 12 años, ¿cierto? Hacia 12 años tenía flujo de sangre. Ella escuchó del maestro, ella aprendió, ella sabía que había un Jesús de Nazaret haciendo milagros, obrando, que había venido con una misión específica a la tierra, pero no solo se quedó en escuchar, sino que fue, buscó, se escabulló, se metió, se esforzó entre medio de la gente, de la multitud. No era fácil llegar al maestro, estaba siempre lleno de gente, y hizo todo el esfuerzo para poder tocar el manto de Jesús. Ella escuchó de Jesús, pero luego aplicó su fe al acercarse al maestro y tocar su manto. Bendito sea el Señor. Otro ejemplo claro, Nicodemo. Ustedes saben, Nicodemo, ¿cierto? De los principales, de los fariseos, un hombre principal de ese grupo de fariseos. Sin embargo, él empezó a escuchar y empezó a sentir algo en su corazón, y el Espíritu Santo se reveló a Nicodemo, le dijo: este es el Hijo de Dios. Y Nicodemo no se quedó solamente con escuchar de los milagros, con ver cómo Jesús obraba, ¿cierto? Con leer sobre Jesús, con aprender lo que estaba haciendo el maestro, sino que se acercó y dio el paso y aplicó, ¿cierto? Dio el paso de fe y vino a Jesús de noche a conversar con el maestro. Se acercó a Jesucristo, y conocemos el pasaje maravilloso que a mi juicio es el resumen de la Biblia, Juan 3:16, donde Nicodemo viene y dice: maestro, yo he escuchado de ti, yo sé que tú vienes de parte de Dios, yo sé que tú eres enviado del Padre, dime, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos, para entrar delante del Padre? Y la respuesta de Cristo es magistral, le dices una sola cosa: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo aplicó lo que escuchó, lo que recibió, y fue, ¿cierto?, a Jesús. Bendito sea el Señor. Noé aplicó, obedeció, aún sin entender lo que estaba pasando. Es un pasaje que pareciera una locura, una ciencia ficción. Noé levanta un arca, construye un arca de tales medidas, una cosa gigante, no era un barquito pequeño, era una estructura, una edificación enorme, y Noé obedeció y aplicó lo que el Señor le dijo, ¿cierto? Tomó herramientas, llamó a sus hijos, fue a buscar madera, fue a buscar todos los productos para el sellado de la madera, para todo lo que era el armado del arca, aplicó lo que el Señor le pidió, aún sin entender lo que iba a pasar. Bendito sea el Señor. Otro ejemplo interesante es Gedeón. Usted se acuerda de Gedeón en esa batalla contra Madián. Y el Señor le dice: toma un ejército, y después le empieza a depurar el ejército, y al final se quedó, después de tener 30 y tantos mil hombres contra un ejército de 132.000, algo así. El Señor le dice: no vaya a ser que esto después se jacten de que vencieron por sus propias fuerzas, no, vamos a reducir el número, y le dio una serie de condiciones: el que bebe de una forma más sigilosa, más vigilante, a esos vamos a elegir, y al final termina con 300 hombres. Entonces Gedeón termina obedeciendo, aplicando la voluntad de Dios, a pesar de estar en inferioridad numérica respecto a sus enemigos. Bendito sea el Señor. María, la Madre del Señor, la Virgen María, aplicó lo que ella había escuchado y lo que ella sabía respecto a Jesucristo, y de una forma muy sabia. Usted recuerda el pasaje de las bodas de Canaán, ¿cierto? Intercedió ante Jesús, la Madre del Señor, cuando le faltó el vino, y creyó ciegamente que Jesús podía hacer ese milagro. Es más, estaba tan segura de que Jesús lo podía hacer, que le dice a los criados: hagan todo lo que Él les diga. Intercedió.
por los novios, por los padres de la boda. Creyó ciegamente, aplicó lo que ella sabía de que Jesús podía hacer. Intercede ante Jesús para producir el milagro, ¿cierto? De la multiplicación del vino, de convertir el agua en vino, perdón, en la boda de Caná. Y así pudiéramos citar tantos ejemplos de personajes bíblicos, hombres y mujeres que le creyeron a Dios, pero no solamente se quedaron en creerle y escucharle, sino que también aplicaron la voluntad de Dios, obedecieron y creyeron y dieron un paso y pusieron en práctica lo que habían oído, lo que habían aprendido, lo que habían escuchado. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos ayuda para poder aplicar la palabra de Dios y hacer la voluntad del Padre. Sin duda, decíamos, aplicar la palabra no es fácil, es un desafío para nosotros día a día. Pero le tengo una buena noticia. El Espíritu Santo nos ayuda para poder aplicar lo aprendido, para poder aplicar lo escuchado y para hacer la voluntad del Padre. ¿De qué forma? Le voy a dar cuatro etapas o 4 puntos en los cuales el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra. Primero, nos da las fuerzas. El Espíritu Santo nos da las fuerzas, ¿cierto? Esto no es con espada, esto no es con ejército, sino que es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Nos da las fuerzas para poder aplicar. Número 2, nos entrega el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Nos entrega la sabiduría, el discernimiento de lo que debemos hacer. Número 3, nos impulsa a la obediencia, nos invita a obedecer, ¿cierto? Nos impulsa a la obediencia delante del Padre. Y número 4, nos amonesta a hacer lo correcto. Nos amonesta a hacer siempre lo correcto. Por lo tanto, amigos queridos hermanos, es momento de aplicar la palabra de Dios. En este tiempo, sobre todo, en donde estamos viviendo situaciones tan tristes, tan lamentables, hermanos, no nos puede dar lo mismo lo que está pasando. No nos puede dar lo mismo lo que estaba viviendo la situación de nuestro país, ¿cierto? Con tristeza estamos viendo todo el show, toda esta parte circense casi de lo que son los constituyentes, una cosa realmente vergonzosa, tanto que se luchó para cambiar Chile y resulta que es más de lo mismo. No nos puede dar lo mismo lo que está pasando en nuestro país. No nos puede dar lo mismo la aprobación, ¿cierto?, del aborto como un derecho humano. Eso es algo aberrante, totalmente contrario a la voluntad de Dios. No nos puede dar lo mismo. Nos tiene que doler, nos tiene que generar un dolor en nuestro corazón. No nos puede dar lo mismo cuando un hermano se va, cuando un hermano se queda en el camino, una familia se queda en el camino. No nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo que no seamos capaces de perdonar al que me ofendió. Hay un problema y tenemos algo. El Señor nos llama a perdonar y si yo sigo con ese dolor, con ese rencor en mi corazón, se van a crear raíces de amargura. Por lo tanto, no nos puede dar lo mismo esta situación, que no seamos capaces de perdonar al otro. Que solo se preocupe, que solo preocuparme de mi bienestar espiritual y material, eso no nos puede dar lo mismo. Tenemos que aplicar la palabra del Señor. Es importante que ahora entendamos lo que nos enseña, ¿cierto? Santiago, lo que nos enseña Filipenses, ¿cierto? Todo lo que aprendiste, todo lo que recibiste, todo lo que viste y oíste de mí, esto haced, esto hagan, esto póngalo en práctica y cuando lo hagan, entonces, como consecuencia, el Dios de paz estará con ustedes. La importancia de aplicar. Bendito sea el Señor. La importancia de aplicar. Quiero terminar con un texto en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, en la traducción del lenguaje actual, esta es la TLA, la Biblia TLA. Josué, capítulo 1, versículo 8, declara: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ponlo en práctica para que tengas éxito, para que seas bendecido, prosperado en todo lo que hagas. Que el Señor nos ayude. La importancia de aplicar. Cierre sus ojitos, vamos a orar en este minuto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por este momento.
Gracias al Espíritu Santo por esta enseñanza, porque nos enseña de que todo lo que recibimos de Jesús, de Pablo, de los grandes hombres de Dios, todo lo que aprendimos, todo lo que escuchamos, todo lo que leímos, todo lo que meditamos, todo lo que analizamos, lo que escudriñamos, eso también debemos hacer, poner en práctica y aplicar tu voluntad y aplicar lo que tú demandas de nuestra vida, no solo quedarnos en la teoría, sino que también poner en práctica y aplicar lo que tú nos enseñas, no siendo oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, no es fácil el desafío. Rogamos la gracia, la dirección y la fuerza de tu Espíritu Santo para aplicar lo que hemos recibido y aprendido de ti. Gracias, Padre. Guarda esta palabra, atesórala en nuestro corazón y danos la gracia y la fuerza para ponerla en práctica y para aplicar lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga grandemente. Vamos con un tiempo de adoración. Cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirio se cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Hoy la vida me parece más bonita, la alegría canta y late el corazón. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Todo renace en mi ser, quiero de nuevo vivir. Al amor de los amores cantaré. Al amor de los amores cantaré. Al amor de los amores cantaré.
Buenos días, mis hermanos. En esta hora vamos a presentar las peticiones de oración para que estemos todos pidiendo por ellas. Vamos a nombrarlas primero para después hacer una oración. Estemos orando por las personas que están hospitalizadas, por Fresia Yanquileo, Karen Vega, Ana Toledo, por los que se están recuperando en sus casitas. Nuestra pastora Teresa Artigas, hermano Fernando Díaz, Roberto Salinas, Luis Lincopi, y Viviana Joaquín Pam, y también por los que tienen cáncer terminal, que están delicaditos, para que el Señor obre misericordia, por Mónica Ortega, por Yasmín Smith, por Manuel Franco, y por los que están con cáncer, pero en tratamiento, por Pilar Saavedra, por Eduardo Vega, Eduardo Espina, Diego Reyes, María Barca, Geraldine Robles, Marisol Montano, Valentín Gallegos, Jimena Canales, Francisca Alguita y por Betsabe Vera. También en esta hora vamos a pedir por los adultos, por nuestra hermana Felicia, por nuestro hermano Luis Lago, por nuestra hermana Berta, mi hermano Fermín, Gonzalo Castro, por mi hermana Florcita, por nuestra hermana Nora, por Carmen y nuestra hermana Isabel, y por Olga Cifuentes. También estemos pidiendo por las personas que están con problemas sus huesitos, por mi hermana Pilar, por Maggie, por mi hermana Mónica, por mi hermana Ingrid, y las personas que tienen problemas psicológicos. Alfredo Acuña, Matías Sáez, Constanza González, Jessica Torres, Dante Valdebenito, para que el Señor tenga de ellos misericordia. También estemos orando por las personas que están sin trabajo, los hermanos, para que Dios abra esas puertas. Y también guarde los trabajos que mis hermanos que tienen su fuente de trabajo, para que el Señor los guarde. También estemos orando por mi hermana Carmen y su hijo David, por sus trámites por su casita. También por Catherine Rivera, por Luis Acuña, y orando especialmente por la familia Gutiérrez Alarcón, para que Dios tenga misericordia de todos ellos. Tenemos otras patologías, por nuestro hermano Marcelo Parra, por Bruno Aravena, por nuestra hermana Valesca, por Janet Barriento, por Josué Ancam, por César Beltrán, Cristian Pérez, Evelyn Cariqueo, Claudio González, por Romina Rodríguez, por Lila Rodríguez también, Carlos Chur y su esposa. Y estemos orando también por cada matrimonio, también por los bebés, los más chiquititos de nuestra iglesia, para que el Señor los guarde y los cuide, y también orando por Emiliano, por Felipe, Facundo, Elizabeth y Dante, y también especialmente orando por todos sus hijos, aquellos que han quedado en el camino a través de que hemos estado en los caminos del Señor, para que el Señor traiga a todos sus hijos en estos momentos difíciles. Vamos a presentar todas estas peticiones de oración que han sido leídas, para que el Señor sea obrando misericordia en favor de ellos. Oremos todos en el nombre del Señor. Señor, en esta hora estamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, primeramente porque, Señor, muchas peticiones han sido respondidas. Señor, muchas personas que estaban muy delicadas, Señor, de salud, ya se encuentran un poquito mejor, y muchos, Señor, ya se han recuperado. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bondadoso y misericordioso. En esta hora, Señor, hemos leído todas estas peticiones de oración. Todas son importantes, Señor. Todos están pidiendo, Señor, por ella. En esta hora las presentamos, Señor, delante de su presencia, para que usted siga obrando piedad, misericordia en favor de ellas, Señor. Sus manos poderosas, Señor, esas que tienen virtud, Señor, son las que, Señor, sean ungiendo, Señor, en todo lugar. Nosotros no podemos llegar a esos lugares, Señor, a los hospitales, pero su mano bondadosa, Señor, está en todo lugar. Señor, que su poderosa sangre que lava y limpia sea, Señor, ungiendo los cuerpos de las personas, Señor, que están enfermas, las que están en los hospitales, Señor, en las clínicas, para que su mano bondadosa sea en favor de ellos. Hay muchos enfermos, muchos hijos suyos, Señor, están también en esos lugares. Que su mano poderosa, Señor, les sea ayudando y levantando, Señor, saliendo de esos lugares por amor y misericordia. Como dice su palabra, muchos pasajes, si usted quiere, Señor, puede sanarlo. Gracias, mi Dios amado.
Con mucha humildad, Señor, le pedimos por todas estas peticiones. Hay diferentes peticiones por distintas patologías también, Señor. Que su mano bondadosa, Señor, sea con todos ellos. Como dice nuestro pastor, estamos esperando, Señor, que usted mueva las aguas para que muchos, Señor, sanen sus cuerpos, Señor. Los que están enfermos de su mente, su corazón, levántelos también usted, mi Dios amado, porque solamente usted tiene el poder. Señor, usted es el doctor de los doctores, Señor. Señor, pedimos con fe y con confianza, porque sabemos, Señor, que usted lo puede hacer. Si usted, Señor, en su momento hará misericordia con todos, Señor, también llévese todas, Señor, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, Señor. Ponga, Señor, alegría, contentamiento en nuestras vidas, Señor. Un cántico de alabanza en nuestra boca, Señor. Por los momentos que vivimos, Señor, muchos están tristes por diferentes motivos. Pero usted, Señor, el Dios bondadoso que lo conoce todo, Señor, nos ayudará y nos sacará adelante. Señor, estas peticiones que han sido presentadas, Señor, se las entregamos en sus manos para que usted siga obrando misericordia. Señor, y esta semana que sea de bendición para todos sus hijos, Señor. Que seamos, Señor, que podamos creer y confiar de que usted, Señor, está haciendo milagros, Señor, en lo que hizo antes, lo que está haciendo ahora y lo que hará, Señor, porque usted, Señor, es el Dios bondadoso, misericordioso, que hasta el día de hoy, Señor, nos ha sustentado. Solo su amor es el que nos ha sustentado, Señor, por estos momentos difíciles. Bendiga a su pueblo, Señor, levante a sus hijos, Señor, coloque la fe y la fortaleza en cada uno de ellos. Ayúdenos, Señor, y cada día aumente la fe en nosotros para creer fielmente en su palabra, Señor, porque su palabra, esas promesas son para sus hijos y nosotros somos sus hijos, Señor. Gracias por ello, Señor. En esta hora nos encomendamos en sus manos para que usted siga obrando piedad y misericordia en todos los que le necesitan. Señor, agradecemos esta bondad y misericordia a través de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Abrázame
la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Gracias. Ya, buenas tardes ya, mi hermano. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Si me regala un minuto, solamente agradecer a Dios por nuestro hermano Cristian y por la palabra, potente y desafiante palabra. Hay veces que nosotros iniciamos proyectos y cuando nos arrodillamos ante la presencia de Dios decimos: Señor, tengo este proyecto en mente para que me acompañes. Y se nos olvida el paso previo, como dijo Salomón en Proverbio 16, encomienda al Señor tus obras. Entonces, la oración correcta es: Señor, haga lo que haga, vaya donde vaya, que no lo haga si tú no vas a mi lado. Que sepamos que ante todo vamos a encomendar los proyectos al Señor, y eso es poner en práctica la palabra. Y para ello hay que leerla, escudriñarla primero. Cuando, sabiendo que hay tanta necesidad en este mundo, y en vez de ponernos ese escudo protector de defensa para que obviamente el mundo no entre, mientras nosotros andamos a la defensiva, el Señor nos pregunta al oído, como le preguntó a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y que nosotros también podamos ser un poquito condescendientes con la obra del Señor y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ponerla en práctica. Quizás la más dura de todas y contingente de todas, como nos recordó nuestra hermana Soledad en la entrega del Decálogo en el monte Sinaí, o le preguntan al maestro Mateo 22, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay veces que a nosotros, a pesar de que lo sabemos por definición y sabemos que es un prójimo, porque desde que yo soy un lactante con bueno, con memoria, sabemos lo que es un prójimo. Siempre se nos ha enseñado, repetitivamente se nos ha predicado, pero pareciera ser que Dios no tiene que repetir una vez al oído: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios nos ayude, desafiante palabra para estos tiempos, pero necesaria. Que el Espíritu Santo nos sea recordando día a día su palabra, para que en todo momento, en todas nuestras decisiones y en todos nuestros actuares, sea el Espíritu Santo y su palabra guiándonos y actuemos en concordancia con ella. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Cristo. No lo lateo más. Déjeme abrir mi torpedo porque tenemos algunos avisitos que dar. Primero, por las próximas 2 semanas y en acorde a los calendarios de los colegios del territorio nacional, se van a suspender los cultos de niños los días martes por estas 2 semanas, para que también puedan descansar los niños de ello, entre comillas. Los padres seguimos obviamente con la labor interminable, sin
y sin pausa de educarlos dentro del camino, de los caminos del Señor. Esa es labor nuestra como padres. Para este martes en particular se va a hacer otra actividad a la que están todos los hermanos de la Iglesia del Conquistador invitados. A las 8 de la noche, nuestras hermanas mujeres, y a las 8:30, nuestros hermanos varones, porque vamos a hacer la elección de los miembros del directorio, que es un ente importante que tiene que estar dentro de la congregación, especialmente en estos tiempos que estamos elaborando y revisando algunos documentos importantes de la iglesia. Y es bueno que usted participemos en esto para, como en todo se busque dar la mayor transparencia posible. Así que invito a todas mis hermanas a las 8 de la noche a conectarse vía Zoom y a mis hermanos a las 8:30 para que sepan qué es el directorio, cuáles son las labores del directorio, cuáles son las competencias, las cualidades de los miembros del directorio y podamos definir algunos hermanos para poder hacer una terna y ver ahí qué hermanos participarían en este grupo. Es una decisión muy importante. Tiene que haber una hermana elegida por las hermanas mayores de 18 años y un hermano elegido por los hermanos mayores de 18 años. Y para no alargar este servicio, vamos a hacer una presentación bien escueta, precisa, concisa, pero contundente acerca de este grupo y la elección de la terna. Así que le dejamos cordialmente invitado a las mujeres 8 de la noche y a los hombres a las 8:30 para esta reunión. Cualquier duda que tengan, esta votación está siendo organizada por nuestro hermano Cristian Sandoval y por quien se dirige a usted en estos momentos. Así que cualquier duda que tengan a priori, no tengan ningún temor en consultarnos a nosotros o a nuestro pastor, ¿ya? Adicionalmente, algo que no anoté en el tríptico porque, bueno, puede ser porque se me haya olvidado. Este sábado hay reunión de jóvenes a las 16 horas, reunión quincenal de jóvenes, para que todos los jóvenes que estén por ahí escuchando se conecten. Ese mismo día les voy a comunicar por interno si a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, porque todo depende de la reunión de jóvenes. Vamos a tener reunión de adultos jóvenes para terminar de afinar detalles para lo que se va a hacer el sábado 24. El sábado 24 de julio a las 18 horas, recuerde que está programado el evento de matrimonios. Con el grupo de adultos jóvenes estamos trabajando con harto cariño, con harto esmero para que este evento sea de mucha bendición para los matrimonios de la iglesia. Ya tenemos definido el pastor que nos va a exponer ese día un tema muy interesante, ¿sí? Y esperamos que todo lo que se haga ese día sea de bendición para la iglesia. Así que recuerde quienes se inscribieron, están cordialmente invitados al evento de matrimonio, sábado 24 de julio a las 18 horas, conexión vía Zoom. Y finalmente, recordarles el evento del coro, la segunda tarde de alabanza virtual, año 2021. También estamos preparando algunas sorpresillas por ahí para ese evento y también esperamos que sea de muchísima bendición, tal como lo fue el evento del año pasado y la instancia de este año en Semana Santa, algo así, para ese día en la tarde. Le quiero recordar a mis hermanos coristas que no me han informado acerca de la alabanza, se contacten conmigo para que no nos estemos pisando la cola a última hora y estemos orando por los eventos que hay en la iglesia. Se está preparando algunas instancias que me imagino que ya la próxima semana estaríamos afinando e informando acerca de la búsqueda del Espíritu Santo. Así que estemos orando por la iglesia, por todos estos eventos, por los cultos y por la actividad que se están haciendo. ¿Ah? Y discúlpeme que me avisan por interno en off, el director de esta liturgia, que el día viernes 23 de julio a las 19 horas hay una reunión de confraternidad de las iglesias de la Agrupación Pastoral de la Florida.
Para quienes han participado antes en este tipo de instancias, como la que se hizo sobre COVID-19 o la que se hizo hace unos meses atrás, saben que son instancias de mucha bendición para la iglesia, así que también quedan cordialmente invitados para el día viernes 23 de julio, reunión de confraternidad vía online a las 19 horas de la agrupación pastoral de la Florida. Eso creo que son todos los avisos. Esperamos su participación para el día martes, para esta lección. Participe, anímese para que la obra del Señor siga creciendo. Si eso es lo único que tenemos que buscar, que la obra de Dios siga creciendo, que el reino de Dios siga avanzando. Que el Señor nos bendiga. Sí, Cristian, nuestro hermano Cristian. Amén. Muchas gracias, Esteban, por esa información muy interesante. Les animamos a confirmar un poco lo que nos comenta nuestro pastor Esteban respecto a la información del día martes, porque es muy interesante esto, es muy importante que podamos tener establecido a la brevedad posible nuestro directorio. Así que los esperamos a las 8, nuestras hermanas, y a las 8:30, 20:30, nuestros hermanos, para darle más información respecto a esta lección. Rogamos al Señor que Él confirme todo lo realizado, la reflexión, las alabanzas, el tiempo de los niños, el tiempo de intercesión, de oración y, por cierto, la palabra del Señor. Es importante tomar los desafíos que el Señor nos tiene. En este caso, el Señor nos hizo un tremendo desafío, ¿cierto? La importancia de aplicar lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, lo que hemos escudriñado. Que el Señor nos dé la fuerza, la gracia, el discernimiento, y tenemos un buen aliado, el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vamos a pedir al Señor la bendición en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por este culto, por esta reunión virtual. Sabemos de que hay muchas personas que se conectan y hay unas que lo hacen a posterior. Después que termina el culto, hay muchas personas que lo ven a través de las plataformas digitales. Señor, bendíceles de igual manera. Permite que este servicio sea de edificación para tantas vidas, para tantas familias, Señor, para que sean fortalecidas, para que aquellos que están viviendo una situación difícil reciban esto como un bálsamo, reciban estas palabras, estos tiempos de reflexión, de alabanza, de intercesión, como un refrigerio, Señor, para sus vidas. Padre eterno, permite que esta semana que se inicia sea de bendición, que sea una semana próspera, Señor, que tu misericordia sea a nuestro favor, que los ángeles del Señor acampen alrededor de tu pueblo, Señor, y nos protejan y nos defiendan. Padre eterno, confirma tu palabra en nuestro corazón, danos la fuerza, Señor, ayúdanos a tomar estos desafíos que tú nos haces, Señor. Solo no podemos, sin duda, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu respaldo, del Espíritu Santo. Padre, rogamos tu bendición, que tú seas con cada uno de nosotros, que tú bendigas cada hogar, cada familia, cada uno de nuestros hijos sean protegidos por tu mano poderosa, por misericordia. Gracias, Señor, recibimos tu bendición, la que viene del Padre, la que viene del Hijo y la que viene del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga todo lo que he realizado y sea una excelente semana. Les deseamos una bendecida semana en lo que se respecta en todo ámbito, en lo laboral, en lo estudiantil, en lo familiar, en todo. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón, ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador, ven y muévete